Bueno, los házaros es una tribu centroasiática de origen turco-mongol que estuvo alrededor del Mar Negro. Básicamente era su dominio. Y eran unos mercenarios que usaban el imperio bizantino contra los omeyas en una fase. Y luego lo fueron usados por el imperio bizantino contra los sasánidas de Persia. ¿Y ahí? Y luego, en el siglo VIII, después de Cristo, el siglo VIII, sus líderes, básicamente, y ahí ya empieza ahí un poco la controversia, ¿no? Se convirtieron al judaísmo, a la religión, no siendo de la etnia judía, eso es fundamental entenderlo. Se recorrió la religión, lo cual supuestamente era inaceptable, pero en ese momento se dio y ya. Hay uno de los grandes, yo diría el segundo más grande filósofo de los judíos, fue anterior incluso de Maimónides. Muchos consideran que Maimónides incluso se inspiró en él, que se llama Yuda Halevi, nació en España y luego fue a morir en Israel, él es del siglo XI. Hace muy bien este relato, eso es fundamental. Bueno, eran prácticas medievales, ¿no? Ellos adoraban se les considera que veneraban a Tigrim, es un dios del cielo, etc. Pues tenían prácticas, yo diría, muy idiosincráticas de la región, que naturalmente cuando adoptan el judaísmo, pues las dejan de lado, ¿no? No olvidemos que eso es fascinante. El pueblo turco-mongol, en especial los mongoles, desaparecen como religión y adoptan las tres grandes religiones: el cristianismo, el islam, y el mejor ejemplo son los pueblos túrquicos, Turquía, y el judaísmo. Y allí, por eso la especificidad de los házaros. Ahora, ¿cómo es que se da a conocer mucho de los házaros? Eso también hay que tenerlo presente. Con el famoso libro de la 13ª tribu de Arthur Koestler, que muchos dicen los suicidan, literalmente uso la palabra, los suicidan a él y a su esposa. Y Arthur Koestler era sionista incluso, pero era un sionista lúcido porque sí se atrevió a decir lo que no pueden ocultar, porque si sale a la luz el verdadero origen de qué es el judío, en tres acepciones, y ahí viene la gran confusión. Yo incluso a los pocos amigos judíos que me quedan, les comento que tienen que hacer una distinción, tienen que buscar términos, porque tenemos el judío religioso, que es respetable. Yo no veo en qué moleste, en que alguien crea en X, Y o Z credos, como lo son de respetables el musulmán, el sunita, el chiista, el ortodoxo, el budista, el hindú. Yo tengo un gran respeto por el pluralismo ecuménico de las religiones. Luego tenemos el judío racial, que ahí empezamos los problemas, porque ellos lo pueden definir. Ya de entrada se manejan hoy varios grupos, ¿no? La gran mayoría, que es el 75% del judaísmo, que son 16 millones en el planeta, son ashkenazis. Y la mayoría no vive en Israel, curiosamente, la mayoría vive en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué relación hay entre los judíos ashkenazis y la ascendencia házara? Bueno, ahí es donde se maneja que de ahí provienen. Por ejemplo, yo tengo un estudio, que también hay estudios que el sionismo financia en la Universidad Albert Einstein de Nueva York, con genetistas que les conviene demostrar lo contrario. Por ejemplo, este es de The Scientist, ahí lo tengo. Genetic Roots of the Ashkenazi Jews. Las raíces genéticas de los judíos ashkenazis. No tiene nada que ver con los Mizrahim. ¿Quiénes son los Mizrahim? Son los verdaderos judíos semitas. Son los judíos primos hermanos nuestros, de los árabes, de los cananeos. Eso es importante señalarlo. Y de los sefarditas. Los sefarditas son los que estuvieron en España y que fueron expulsados por los reyes católicos. Entonces, de ahí de entrada
ellos tienen, ahí te dejo el documento, porque eso ya es a nivel científico y genético. Sí, y además hay una cosa que se llama en genética el fenotipo, es como se parece, ¿no? Si uno ve un Mizrahi, que quiere decir en hebreo oriental, que son los verdaderos semitas, lo ve, pues se parece, es igual que el árabe, no tiene nada de diferente. Lo único que lo diferencia es su religión, y son muy respetables. Pero ahí viene lo fascinante, es que si uno ve al házaro, tiene varias características diferentes en su fenotipo. Muchos son güeros, rubios, no tiene nada que ver, es una raza totalmente diferente, que también es respetable. Nadie está diciendo que no sea respetable. Lo único aquí es el problema a qué lleva, a la famosa ley del retorno. Esa es la clave. Es decir, ¿cómo puedes tú retornar a un lugar que le llamas Israel o Palestina si nunca estuviste ahí? Ni tus antecesores. Esa es la clave del problema cuando nosotros estamos hablando de házaros. Y obviamente hay que diferenciar que son los europeos que proliferan alrededor del Mar Negro, luego emigran al Rin, toda la región alemana, y ahí es donde ellos se abrevan del nacionalismo romántico y de los mitos alemanes. Nunca hay que perder de vista eso, el contexto, ¿no?, ambiental. Y ahí es donde nace la definición de ellos del antisemitismo, nada más que es un antisemitismo curioso, sin semitas. Es decir, ¿cómo puede haber un antisemita si no hay un semita? El problema del antisemitismo que practican los házaros es de que ellos no son semitas. Entonces ya estamos aquí en problema. Entonces, ¿cómo pueden acusar? Por ejemplo, en mi caso, yo soy 4 veces semita. ¿Cómo a mí un házaro me puede acusar de antisemita cuando él no es semita? Y yo soy 4 veces semita. Yo soy semita por raza. Soy de origen fenicio, cananeo, árabe. Igual, 2000 y pico de años, libanés, en la modernidad libanesa. Luego, culturalmente, gastronómicamente, lingüísticamente, y ya me tengo que aumentar una más, y la religión, soy católico maronita. Entonces, ¿cómo? Y los maronitas provenimos precisamente, tenemos una liturgia semítica que se llama el arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo. Entonces, mira, ellos están en una confusión, por eso hay tanto grupo, pero ya te dije el fenotipo, pero hay una característica más. Al nacer, todos tenemos en el coxis la huella mongólica. En los házaros no desvanece. Es decir, yo no le voy a pedir a todos los házaros, ¿no?, que se desnuden para mostrarles la huella mongol y traer a los semitas verdaderos, que son los Mizrahim, muy respetables, o los sefarditas, que muchas veces los confunden, para demostrar que no tienen huella mongólica. Que eso es muy importante. Yo soy psiconeuroendocrinólogo, sé de lo que hablo, conozco esas materias. Pero ahí va, pero también hay una gran discriminación con los otros llamados judíos. Por eso esa palabra judío, no sé, a mis amigos judíos siempre les digo, ustedes tienen que repensarla, cómo la definen. El papá de Netanyahu, él proviene, igual que Jabotinsky, que es el ideólogo del sionismo, todo este grupo de Likud provienen de los házaros, que da la casualidad que los 13 bancos más importantes de Nueva York, pues 10 estén en manos de los sionistas, ¿no?, cuya mayoría son házaros. Probablemente ahí se maneja eso, ¿no? De ahí viene esa teoría, no sé, pero habría que demostrar. Luego tú lo ves en la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde Alan Greenspan, él es házaro. Luego lo suplió Ben Shalom Bernanke, y luego está Janet Yellen. Pero ahí te va, en la Reserva Federal no solamente está Janet Yellen, sino que traen al segundo, que se llama Stanley Fischer, lo traen de la Banca de Israel. Es decir, llama la atención todo eso, ¿no? Todo el modelo monetarista de los Chicago Boys, de Milton Friedman. Estás hablando de otro házaro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los Rothschild
y los házaros. Son házaros los Rothschild. Precisamente ellos vienen de esa parte del Rin, de la región de Frankfurt. Incluso ellos se llaman y traen, hasta el apellido, se llama el escudo rojo. Es decir, tiene un elemento atávico de la lucha guerrera mercenaria que tenían los házaros antes de convertirse al judaísmo. Pero en realidad, yo diría más que el plan, la estratagema de manejar las finanzas del mundo occidental vienen de los hermanos Rothschild alrededor de Frankfurt. Y ahí es donde nace la teoría de que mandan a varios de ellos a varios centros financieros de Europa para apoderarse del dinero, es decir, de la banca. ¿Hasta qué punto los Rothschild siguen manejando hoy el sistema financiero mundial? Mira, llama mucho la atención. Obviamente la gente que depende de los Rothschild, sus propagandistas, ¿no?, y publicistas, además ellos controlan los multimedia a nivel mundial, te van a decir que son teorías conspiratorias, ¿no?, porque eso les conviene a ellos. Pero mira, la realidad, y yo te voy a dar algunos datos duros que te maneja, y tú me dirás qué tanto los Rothschild controlan el mundo. Mira, hay un libro que hizo un chino que se llama The Currency Wars, la guerra de divisas, mucho anterior al que hizo James Rickards sobre la guerra de divisas. James Rickards es un gran financiero, incluso le da clases al Pentágono, y manejan todas las teorías de guerra del Pentágono para ser usadas en términos geofinancieros. Hay guerras geofinancieras, eso es fundamental entenderlo. Bueno, este autor chino lo escribió ese libro hace como 10 años y maneja que los Rothschild en ese momento, hoy ha de ser mucho más, manejaban alrededor de 6 millones de dólares. Estás hablando al nivel de un país. En ese momento, hoy ha de ser mucho más, pero ahí te va, hoy lo que detectamos. Macron, el candidato en Francia, trabajó en la banca Rothschild. Wilbur Ross, secretario de Comercio de Trump, trabajó años en la banca de inversiones de los Rothschild en Nueva York. Lo estamos viendo. Luego, ¿quiénes se llevan el petróleo de México? Los Rothschild. ¿A través de quién? Scotiabank. ¿Cómo de Scotiabank? Pues son los que financian a Peña y a Videgaray. De ahí viene el dinero, que tuvieron que borrar el origen de la cuenta de esos cheques, lo tuvieron que borrar del Banco Central de México, del Banco de México. Esas cosas no se saben mucho, te estoy dando casi la exclusiva. Ricardo Monreal lo manejó un poco, pero no sé, en la campaña de Andrés Manuel, cuando impugnaron que venía un financiamiento de Scotiabank, que es de los Rothschild, y tú sabes que a partir de ahí, pues se llevan el petróleo de México. Tan es así que Videgaray y Trump acuden a las oficinas del Financial Bank de Londres, Financial Times, periódico, no al revés, no va el reportero del Financial, como ustedes que vienen a mi casa, no. Ellos acuden a las oficinas del Financial Times a entregar abiertamente el petróleo de México. Entonces, ahora, y ahí empezamos los organigramas y los orígenes, ¿no? La genealogía del poder, como diría Foucault. De quién es el Financial Times y The Economist, que son los portavoces del modelo neoliberal global, quiénes lo controlan. Es lo que hay que ver. ¿Quiénes están detrás? Pues nada menos que BlackRock, el mayor banco de inversiones del mundo. ¿Y quién es BlackRock? Son los Rothschild. No puedo dejar de preguntarle por las tapas que hacen en los anuarios de The Economist. Hay mucha gente que lo ve como una especie de futurología. Sí. ¿Cómo tienen tanta información? ¿Qué opinión le merece esas tapas que hacen en los anuarios, donde de alguna manera después muchas de las imágenes que ahí están, después suceden en el transcurso de ese año? Bueno, son lineamientos del año. No olvidemos que están muy vinculados al MI6. Los Rothschild son quienes fundan el Estado de Israel. Acaba de salir ya abiertamente hasta los escritos, ¿no? Como ellos están detrás de la fundación del sionismo y de Israel, etcétera. Porque desde una potencia colonial llamada Gran Bretaña en el siglo XIX. Y de ahí, pues obviamente, borran a Palestina. Pero no la borran, sino que rehacen, reconstruyen toda una historia.
estamos hablando de una reingeniería de la historia. Por ejemplo, un historiador como Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, no es cualquier persona, de la Universidad de Shlomo Sand, hace un libro de hace 8 años que se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Y fue bestseller en Israel. Tú este libro en Israel lo puedes leer. Tú lo muestras en México y te acusan de antisemita. Porque la comunidad aquí está en manos del grupo de George Soros y de los Rothschild. Específicamente tienes a Enrique Krause Kleinbord, que es házaro, a Jorge Castañeda Gutmann, que es házaro, la madre rusa házara, y luego tienes a Alejandro Frank Weflich, que maneja la cuestión nuclear de la UNAM. Ellos están muy bien instalados en el poder. Bueno, lo que pasa es que el nuevo orden mundial tiene 2 connotaciones, tiene 2 acepciones. La geopolítica, que era la que yo estaba manejando, que sí existe siempre un orden mundial, siempre. Y cada vez hay un nuevo orden mundial dependiendo de quién gana las guerras. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se dio el orden mundial bipolar entre la URSS y Estados Unidos. Cuando se disuelve la URSS queda la unipolaridad, ese era el orden mundial. Luego ahora estamos entrando a un orden multipolar, que yo más bien lo veo como tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China. Esa es una acepción. La de ellos, la del grupo Rothschild, Soros y todo su grupo, ellos manejan un gobierno mundial único donde controlarían a través de las finanzas a los demás. Pues ve México. Oye, ¿cómo puede ser? Mira, yo conozco muy bien a la comunidad judía en México. Poca gente como yo la conoce. Incluso yo tenía diálogo con ellos muy, muy interesante. Antes del modelo neoliberal, llevaba con ellos muy bien. Y no habían llegado a este radicalismo de hoy. ¿Por qué ha cambiado? Yo puedo decir que hasta ha cambiado mucho la comunidad. No es lo mismo antes del modelo neoliberal en México, la comunidad judía, que ahora. Cambió mucho porque ya entra Nueva York en juego, entra la banca en Nueva York. Estás hablando de Goldman Sachs, estás hablando de BlackRock, me explico, ¿no? De George Soros, de los Rothschild, de Scotiabank, y han comido a ese grupo anterior, y hoy los nuevos grupos de bancarios, pues son Frank Weflich, Castañeda Gutmann, Krause Kleinbord, etcétera. Tienes una nueva fisonomía en la comunidad judía. Ellos no lo dicen abiertamente, pero los que la conocemos, estás hablando de otro grupo. Es decir, hoy la comunidad judía está dominada por los házaros. Antes no. Antes había un equilibrio entre házaros y mizrahim y sefarditas. Entonces ese orden mundial global lo querían imponer, en la unipolaridad global, por el método financiero. Por eso ya se les cayó. Ya no. Yo ya no le veo. Ya no lo pueden imponer ni siquiera en Gran Bretaña, ni siquiera en Estados Unidos. No es fácil. Lo pueden imponer hoy a través de un supremacismo que no es duradero. Mira, el problema, yo siempre se los he dicho incluso a los judíos. Mira, una cosa es ser antisionista, pero ¿qué hacen los sionistas? Usan, cuando uno ataca la política de Netanyahu, de apartheid, inmediatamente te acusan de antisemita. Es como su blindaje ante sus exacciones políticas. Entonces, ellos mismos están creando la confusión. Bueno, si así las cosas, oye, estás hablando casi la mitad del planeta es entonces antisemita. A mí como semita no me conviene tampoco. No sé, porque mañana no van a saber diferenciar. Y curiosamente, a mí me agrede más siendo verdadero semita que al házaro, que no es semita. No se me estoy explicando. Entonces ellos mismos han creado esa confusión. En esto hay que verlo en forma dinámica. Porque esa confusión, si tú lees, por ejemplo, lo que publica la Anti-Defamation League, ¿no? Todas sus estadísticas,
Pues, por ejemplo, a mí, agarra, Jalif es antisemita porque atacó a Netanyahu. No, yo ataqué a Netanyahu, no estoy atacando ni al judío desde el punto de vista racial, ni al judío desde el punto de vista religioso, ni culinario. Estoy atacando por sus genocidios, infanticidios en Gaza, en Cisjordania, la expulsión de los árabes, su arabofobia, iranofobia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Pero ya llega un momento que quizás ya hasta me convenga, porque voy a tener 50% de partidarios nada más porque me digan antisemita en el mundo. No sé si me estoy explicando. Y así ya me dieron, porque yo, Jalife como tal, pues tendré el 1% de aceptación, ponle, ¿no? Pero el momento que me das el beso del diablo y tienes a tanta gente en tu contra, de acuerdo a las estadísticas de la Anti-Defamation League, del antisemitismo, que es muy laxo, que es una definición unilateral, reduccionista, muy sectaria, no es universal. Nosotros tenemos que ir a la universalidad y yo acepto las peculiaridades y particularismos dentro de la universalidad. Claro, nadie puede estar de acuerdo que mañana hay un genocidio de házaros. Yo no lo aceptaría, porque universalmente no es aceptable. Pero no puedes tú hoy estar usando términos que no son universales y hacer de ello toda una herramienta hollywoodense con coreografía multimediática, porque dominas la mayor parte de los medios mundiales, sobre todo en Occidente, para denostar a los que a ti te han criticado por tus políticas racistas de apartheid en Israel. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello, porque al final del día van a ver más, cada día está creciendo el famoso antisemitismo, como ellos lo definen, y los que nos tildan de antisemitas siendo semitas, pues ya hasta nos conviene. Pues yo leo la prensa israelí diario, la tengo que leer, igual que leo la prensa árabe, ¿no? Ahorita hay una nueva clasificación que te dicen el judío que critica al sionismo es self-hating Jew, le llaman. Es un judío que se odia a sí mismo. Bueno, llega hasta cada definición. Ahorita, por ejemplo, están hoy la nueva moda en el Haaretz. ¿Cuál es la nueva moda? El dilema de la extrema derecha israelí, de la extrema de Israel con la extrema derecha en Europa. Que por un lado es pro-israelí y al mismo tiempo es antisemita. Bueno, ahí luego me la platicas. No, ni ellos entienden, por favor. Ya llega al final del día, ellos mismos no se entienden. Entonces, por eso, mira, tenemos que partir, obviamente, la aceptación de los judíos. Yo he estudiado con judíos en las escuelas de Beirut, he convivido con ellos. En Estambul hay una comunidad judía de 20,000, con sus sinagogas y todo, conviven. En Teherán, tú los conoces, ahí tienen sus sinagogas, conviven con los persas, musulmanes, chiitas, etc. Bueno, eso es muy respetable, eso a nadie le quita. El problema aquí es el sionismo político, pero a mí ya no me preocupa el sionismo político, te soy sincero. A mí Netanyahu se me hace muy menor. Hoy estás hablando de un proyecto de los Rothschild, de George Soros, que ya entras al sionismo financiero, que es denominación global. Por fortuna, ese modelo de la globalización financierista se está viniendo abajo.